Lo que Julián escuchó detrás de aquella puerta estaba a punto de destruir todo lo que creía saber sobre su matrimonio. Había llegado decidido a entregar los papeles del divorcio y marcharse para siempre, convencido de que el amor entre él y Valeria había muerto hacía mucho tiempo. Sin embargo, una sola frase pronunciada entre lágrimas detuvo sus pasos. «Mamá, si Julián descubre la verdad ahora, nunca me lo perdonará». Aquellas palabras atravesaron su pecho como un cuchillo. Julián permaneció inmóvil, sin atreverse siquiera a respirar. Lo que escucharía durante los siguientes segundos cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Durante 12 años, Julián Mendoza había construido un imperio empresarial que aparecía constantemente en revistas económicas. Dueño de una importante compañía tecnológica, era admirado por miles de empleados e inversionistas. Todos lo describían como un hombre brillante, disciplinado y capaz de convertir cualquier proyecto en un éxito. Pero detrás de aquella imagen de empresario invencible existía un hombre agotado. Las largas jornadas de trabajo habían ido apagando poco a poco la relación con su esposa. Al principio ambos intentaban encontrar tiempo para cenar juntos o escaparse un fin de semana. Sin embargo, las reuniones, los viajes y las responsabilidades terminaron ocupando cada rincón de sus vidas. Las conversaciones dejaron de ser profundas y se convirtieron en simples preguntas sobre cuentas, horarios y compromisos. Con el tiempo aparecieron los silencios. Después llegaron las discusiones. Finalmente, la indiferencia. Julián estaba convencido de que Valeria ya no lo amaba. Incluso llegó a sospechar que quizá existía otro hombre. Ella salía algunas tardes sin explicar a dónde iba, regresaba agotada y evitaba responder muchas preguntas. Cuando él insistía, siempre recibía la misma respuesta. «No es el momento, Julián». Aquella frase terminó convirtiéndose en un muro imposible de derribar. 3 meses antes fue él quien pidió el divorcio. Valeria no discutió, no lloró, no intentó convencerlo de quedarse. Simplemente aceptó firmar cuando llegara el momento. Aquella actitud terminó de convencerlo de que su matrimonio había terminado. Por eso esa mañana conducía hasta la casa de su suegra con los documentos en el asiento del copiloto. Solo faltaba una firma para poner punto final a 12 años de historia. Sin embargo, cuando llegó observó que la puerta principal estaba entreabierta. Escuchó voces. Reconoció inmediatamente la de Valeria. No tenía intención de escuchar la conversación, pero justo cuando iba a tocar la puerta oyó aquellas palabras. «Mamá, si Julián descubre la verdad ahora, nunca me lo perdonará». Después llegó la respuesta de su suegra. «Hija, llevas demasiados años cargando sola con ese peso. No puedes seguir ocultándolo para siempre». Julián sintió un nudo en el estómago. ¿Ocultar qué? Durante unos segundos reinó un silencio absoluto. Luego escuchó a Valeria sollozar. Nunca la había oído llorar de aquella manera. «Prefiero que me odie, antes de verlo destruirse cuando descubra quién está realmente detrás de todo». Aquellas palabras dejaron a Julián completamente desconcertado. ¿Quién estaba detrás de qué? Miles de preguntas comenzaron a invadir su mente. Justo entonces su teléfono comenzó a sonar. El sonido rompió el silencio de la casa. Desde el interior dejaron de hablar inmediatamente. Julián colgó la llamada sin responder, pero ya era demasiado tarde. Escuchó pasos apresurados. La puerta trasera se abrió. Cuando rodeó la vivienda, Valeria ya había desaparecido. Solo encontró a su suegra de pie junto al jardín. Ella sonrió con evidente nerviosismo. «¿Cuánto tiempo llevas aquí? Acabo de llegar». La mujer respiró aliviada. Valeria tuvo que salir por una emergencia. Julián la observó fijamente. Por primera vez sintió que aquella familia escondía algo enorme. Entregó los documentos del divorcio sin mencionar lo que había escuchado. Regresó a su automóvil completamente confundido. Durante el trayecto hacia su oficina apenas podía concentrarse en la carretera. Recordó cada discusión, cada mirada, cada silencio. ¿Y si todo lo que había interpretado durante aquellos meses era un error? Al llegar a la empresa canceló todas las reuniones del día. Su asistente quedó sorprendida. Era la primera vez que Julián suspendía una agenda completamente llena. Encerrado en su despacho comenzó a revisar antiguos estados bancarios compartidos. No buscaba nada concreto, solo quería encontrar alguna explicación. Entonces descubrió algo extraño.
Desde hacía casi 5 años Valeria retiraba exactamente la misma cantidad de dinero todos los meses. Nunca preguntó por qué, siempre confió en ella, pero ahora aquellos movimientos despertaban nuevas sospechas. También encontró recibos médicos emitidos por un hospital privado. Sin embargo, el nombre del paciente no era Valeria, ni tampoco el suyo, era un nombre completamente desconocido. ¿Por qué pagaba tratamientos médicos para otra persona? Su mente comenzó a construir teorías cada vez más inquietantes. Quizá ayudaba a un familiar, quizá estaba siendo chantajeada, o quizá llevaba años viviendo una doble vida. Ninguna posibilidad parecía tener sentido. Aquella misma tarde decidió seguirla discretamente. Cuando Valeria salió de casa no tomó el camino hacia ninguna cafetería ni centro comercial. Condujo durante casi 40 minutos hasta un barrio humilde situado en las afueras de la ciudad. Julián estacionó a varios metros para no ser visto. Observó cómo ella descendía del automóvil llevando una pequeña mochila. Entró en una vivienda antigua de paredes desgastadas. Pasaron 15 minutos, luego 20. Finalmente la puerta volvió a abrirse. Valeria apareció acompañada por una niña de unos 10 años. La pequeña la abrazaba con una fuerza desesperada. Ambas lloraban. Julián sintió que el corazón se detenía. Nunca había visto a esa niña. No entendía qué relación existía entre ellas. Mientras intentaba decidir si acercarse o no, un automóvil negro se detuvo frente a la casa. Del vehículo descendió un hombre alto, vestido completamente de negro. No parecía un familiar, su expresión era fría. Se acercó lentamente hasta Valeria y le entregó un sobre amarillo. Ella lo abrió con manos temblorosas. A medida que leía su contenido, el color desaparecía de su rostro. Negó varias veces con la cabeza mientras hablaba en voz baja. El hombre respondió con una sonrisa inquietante. Parecía disfrutar del miedo que estaba provocando. Valeria apretó el sobre contra su pecho. La niña volvió a abrazarla. Entonces el desconocido giró lentamente la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Julián, que observaba desde el interior de su automóvil. Durante unos segundos ninguno de los dos se movió. El hombre sonrió de una manera que hizo que un escalofrío recorriera todo el cuerpo de Julián. Como si supiera perfectamente quién era. Como si hubiera estado esperándolo. Y en ese preciso instante, Julián comprendió que el divorcio ya no era el verdadero problema. Acababa de entrar, sin querer, en un misterio mucho más peligroso del que jamás habría imaginado. Lo que aún no sabía era que, desde ese momento, alguien también empezaría a seguir cada uno de sus pasos. El sobre amarillo cayó de las manos de Valeria mientras el desconocido sonreía con una tranquilidad aterradora. Desde el interior de su automóvil, Julián sintió que algo mucho más oscuro que una simple crisis matrimonial estaba ocurriendo frente a sus ojos. Cuando el hombre levantó lentamente la mirada y lo observó fijamente, Julián comprendió que ya no era un espectador. Sin decir una sola palabra, aquel desconocido le hizo un gesto apenas perceptible con la cabeza, como si quisiera decirle, «Ahora tú también formas parte de esto». Julián arrancó el automóvil y se alejó del lugar con el corazón acelerado. Durante todo el camino intentó convencerse de que debía olvidarlo todo, firmar el divorcio y seguir con su vida. Pero cada vez que recordaba las lágrimas de Valeria, aquella decisión parecía más imposible. Al amanecer regresó al mismo barrio. Quería descubrir quién era la niña y por qué aquel hombre parecía controlar la vida de su esposa. Sin embargo, la escena era completamente diferente. La pequeña casa estaba vacía. Las ventanas permanecían cerradas. No había automóviles. No había señales de que alguien hubiera vivido allí. Julián llamó varias veces a la puerta, pero nadie respondió. Una anciana que barría la acera lo observó con curiosidad. «Busca a la familia de esa casa». «Sí, estuvieron aquí ayer». La mujer negó lentamente. «Se marcharon antes del amanecer. Vinieron varios vehículos durante la noche. Cargaron todas sus cosas y desaparecieron. ¿Sabe a dónde fueron? Nadie lo sabe». Parecían muy asustados. Aquellas palabras aumentaron todavía más la incertidumbre. Mientras caminaba hacia su automóvil sintió que alguien lo observaba. Giró rápidamente. No había nadie, solo un joven repartidor de periódicos que continuó su camino sin prestarle atención. Aún así, la sensación de estar siendo vigilado no desapareció. Al llegar a su empresa intentó concentrarse en el trabajo.
Era imposible. Su secretaria entró varias veces con documentos importantes, pero Julián apenas podía leerlos. Cada pocos minutos recordaba la conversación escuchada en casa de su suegra. Prefiero que me odie. ¿Por qué una mujer que ya iba a divorciarse seguiría sacrificándose por él? Al mediodía decidió visitar el hospital cuyos recibos había encontrado entre los documentos financieros. Después de mostrar su identificación, solicitó información sobre el nombre que aparecía en las facturas. La recepcionista consultó el sistema. Su expresión cambió inmediatamente. Lo siento, señor Mendoza. Esa información es completamente confidencial. Julián insistió. Explicó que su esposa llevaba años pagando aquellos tratamientos. La mujer respiró profundamente. Solo puedo decirle una cosa. Si esa persona sigue con vida, es gracias a alguien que jamás dejó de pagar sus gastos médicos. Nada más. Julián abandonó el hospital con más preguntas que respuestas. Aquella tarde decidió esperar frente a su casa. Cuando Valeria llegó parecía completamente agotada. Tenía los ojos hinchados. Seguramente había llorado durante horas. Ella lo saludó con una sonrisa forzada. ¿Necesitas algo? Julián estuvo a punto de preguntarle todo. Pero recordó el miedo que había visto en su rostro frente al hombre del sobre. Si realmente alguien la estaba amenazando, confrontarla solo empeoraría las cosas. Solo vine por algunos documentos. Valeria asintió. Entró en la casa sin sospechar que Julián observaba cada uno de sus movimientos. Mientras ella subía al segundo piso, él recorrió el despacho buscando alguna pista. Entonces encontró un pequeño compartimiento oculto detrás de varios libros. Dentro había fotografías antiguas. La primera mostraba a un hombre desconocido sosteniendo en brazos a una niña. La segunda era una fotografía de Julián en un hospital completamente vendado después de un accidente ocurrido 8 años atrás. Detrás de la imagen alguien había escrito una frase. Él dio su vida para que tú siguieras viviendo. Julián sintió un escalofrío. Ese accidente había cambiado por completo su vida. Recordaba muy poco de aquella noche. Solo sabía que un incendio destruyó parte de su automóvil y que un desconocido había muerto en el lugar. Siempre creyó que había sido un simple accidente. Nunca investigó más. Mientras seguía revisando las fotografías, escuchó pasos acercándose. Guardó todo rápidamente. Valeria apareció en la puerta. Durante unos segundos ambos permanecieron en silencio. Hace tiempo que no te veía mirar esta casa como antes, dijo ella. Julián intentó sonreír. Solo estaba recordando. Ella bajó la mirada. Yo también recuerdo demasiadas cosas. Aquellas palabras parecían esconder un enorme dolor. Cuando Julián abandonó la casa encontró un pequeño paquete sobre el asiento de su automóvil. No estaba allí unos minutos antes. Miró alrededor. Nadie. Abrió cuidadosamente el paquete. Dentro solo había una fotografía. En ella aparecía Valeria abrazando a la niña del barrio humilde. En la parte posterior había una frase escrita con tinta roja. Pregúntale quién salvó realmente tu empresa hace 6 años. Julián condujo inmediatamente hasta las oficinas centrales de su compañía. Ordenó a su director financiero que buscara todos los archivos relacionados con la peor crisis económica que la empresa había enfrentado. Después de varias horas encontraron el expediente. Las cifras eran contundentes. La compañía debía haber quebrado. No existía ninguna posibilidad de sobrevivir. Sin embargo, un pago extraordinario había cubierto todas las deudas el mismo día en que el banco rechazó el préstamo. El nombre del responsable aparecía oculto bajo un documento confidencial. Con autorización judicial, el archivo original fue abierto. Julián sintió que el mundo se detenía. La firma pertenecía a Valeria. Ella había vendido toda la herencia que recibió de su padre para salvar la empresa. Jamás le dijo una sola palabra. Mientras él celebraba el milagroso rescate financiero creyendo que había sido obra de un inversionista extranjero, Valeria había sacrificado todo lo que poseía. Julián permaneció inmóvil varios minutos. La culpa comenzó a invadirlo. Había acusado a su esposa de ser fría, distante y desinteresada. Sin embargo, ella había destruido su propio patrimonio para proteger el sueño de ambos. Esa misma noche regresó decidido a obtener toda la verdad. Encontró a Valeria sentada sola en la terraza. Parecía esperarlo. Antes de que él hablara, ella rompió el silencio. Ya lo descubriste, ¿verdad?
Julián asintió lentamente. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Valeria. Porque sabía que jamás lo aceptarías. Tu orgullo no te habría permitido seguir adelante si descubrías que todo lo que construiste sobrevivió gracias a mi herencia. Julián quedó sin palabras, pero aún faltaba la pregunta más importante. ¿Quién es la niña? Valeria cerró los ojos unos segundos. Se llama Lucía. Es tu hija. Ella negó con firmeza. No, es la hija del hombre que murió salvando tu vida durante aquel accidente. Julián sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Valeria continuó hablando entre lágrimas. Aquel hombre había sacado a Julián del automóvil envuelto en llamas, pero quedó atrapado cuando el vehículo explotó. Dejó una esposa enferma y una niña de apenas 2 años. Valeria decidió ayudarlas en secreto durante todos aquellos años. Pagó la enfermedad de la viuda. Cubrió la educación de Lucía. Nunca quiso que Julián viviera consumido por la culpa. Pero entonces apareció un hombre que conocía toda la historia. Durante años las había estado extorsionando. Cada mes exigía más dinero para guardar silencio. Y el sobre amarillo contenía una última amenaza. Si no entregaban una enorme suma antes de 48 horas. Publicaría documentos falsificados que acusarían a Julián de fraude financiero, destruyendo para siempre su reputación, su empresa y todo aquello por lo que ambos habían luchado. La mañana en que Julián debía firmar el divorcio amaneció con un silencio extraño. Mientras observaba los documentos sobre la mesa de su despacho, ya no podía pensar en abogados, bienes o acuerdos. Solo una pregunta ocupaba su mente: ¿cuántos años había vivido junto a una mujer que lo protegía en silencio mientras él la acusaba de haber dejado de amarlo? Pero antes de encontrar la respuesta definitiva, el hombre que había convertido sus vidas en una pesadilla decidió dar el último golpe. Julián llegó al edificio donde se realizaría la firma acompañado únicamente por su abogado. Los representantes legales revisaban las carpetas mientras el reloj avanzaba lentamente hacia la hora acordada. Valeria apareció unos minutos después. Vestía un sencillo traje color crema y apenas llevaba maquillaje. Sus ojos reflejaban el cansancio de muchas noches sin dormir. Cuando sus miradas se cruzaron, ninguno de los dos encontró palabras. Durante años habían compartido alegrías, fracasos, sueños y sacrificios. Sin embargo, ahora parecían dos completos desconocidos separados por un océano de secretos. El abogado colocó los documentos sobre la mesa. Solo faltan sus firmas para concluir el proceso. Julián tomó el bolígrafo, pero no pudo mover la mano. En ese mismo instante las puertas de la sala se abrieron de golpe. Todos los presentes giraron la cabeza. El hombre vestido de negro entró caminando con absoluta tranquilidad, acompañado por otros 2 individuos. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo y una sonrisa llena de arrogancia. «Buenos días, señor Mendoza», dijo con una calma inquietante. «Espero no interrumpir un momento tan importante». Los abogados se levantaron inmediatamente. «¿Quién es usted?». El desconocido ignoró la pregunta. Dejó la carpeta sobre la mesa y comenzó a sacar decenas de documentos. «Aquí tengo pruebas suficientes para demostrar que la empresa Mendoza Tech lavó millones de dólares durante años». El abogado de Julián abrió uno de los expedientes. Frunció el ceño. Había contratos falsificados, estados financieros manipulados y transferencias inexistentes. A simple vista parecían auténticos. Si aquellos documentos llegaban a manos de la prensa o de las autoridades antes de ser analizados, la reputación de Julián quedaría destruida en cuestión de horas. El hombre sonrió. La bolsa reaccionará de inmediato. Sus inversionistas lo abandonarán. Los bancos congelarán sus cuentas y todos creerán que el empresario ejemplar era un delincuente. Después miró a Valeria. «Te di una oportunidad para pagar». Ella respiró profundamente. «No seguiré alimentando tus mentiras». Él soltó una carcajada. «Entonces observarás cómo todo lo que protegiste durante años desaparece frente a tus ojos». Sacó el teléfono móvil dispuesto a enviar los archivos. Pero antes de tocar la pantalla, Valeria abrió lentamente su bolso. Extrajo una pequeña memoria USB. La colocó sobre la mesa. «Yo también traje algo». El hombre dejó de sonreír. Valeria levantó la vista. Por primera vez en muchos años ya no parecía tener miedo. «Durante meses grabé cada llamada que me hiciste.
También conservé todos los mensajes, las transferencias que exigiste y las amenazas que enviaste contra Julián, contra Lucía y contra la familia del hombre que murió en el accidente. El silencio fue absoluto. El extorsionador dio un paso hacia atrás. «Estás mintiendo». Valeria negó con la cabeza. «No, y además, alguien más escuchó todas tus conversaciones». En ese preciso instante las puertas volvieron a abrirse. Varios agentes de policía ingresaron rápidamente al salón. «Nadie se mueva». El hombre intentó correr. 2 agentes lo derribaron antes de llegar al pasillo. Sus acompañantes también fueron reducidos. Mientras era esposado, gritó desesperadamente: «No pueden demostrar nada». Uno de los investigadores respondió con serenidad: «Tenemos meses de grabaciones, registros bancarios, mensajes y el testimonio de varias víctimas». Su juego terminó. Julián permanecía inmóvil. Todo había ocurrido demasiado rápido. Miró a Valeria. Ella respiraba con dificultad. El peso que había cargado durante tantos años parecía desaparecer poco a poco. Cuando los policías abandonaron el edificio con los detenidos, el silencio regresó a la sala. Los abogados comenzaron a recoger los documentos falsificados. Nadie habló durante varios minutos. Finalmente Julián rompió el silencio. «¿Por qué soportaste todo esto sola?» Valeria bajó lentamente la mirada. «Porque pensé que era la única manera de protegerte». Él sintió un profundo dolor. Durante meses creyó que ella se había alejado porque ya no lo amaba. La realidad era exactamente la contraria. Había aceptado el divorcio para impedir que el chantajista destruyera también la vida de Julián. Si estaban separados, ella imaginaba que el peligro recaería únicamente sobre ella. Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Julián. «Y yo solo supe juzgarte». Valeria sonrió con tristeza. «No te culpo. Yo elegí guardar silencio». Ese mismo día ambos acudieron al archivo judicial donde se conservaba la investigación completa del accidente ocurrido 8 años atrás. Un investigador retirado aceptó mostrarles el expediente original. Julián leyó cada página lentamente. Descubrió que el incendio de su automóvil había sido provocado por una falla mecánica. Cuando perdió el conocimiento, un hombre llamado Andrés Salazar, un conductor que pasaba por el lugar, detuvo su vehículo y rompió la ventanilla para rescatarlo. Consiguió sacar a Julián segundos antes de que el fuego alcanzara el tanque de combustible. Sin embargo, cuando intentó recuperar algunos documentos personales del interior del automóvil, una explosión terminó con su vida. Julián dejó caer el expediente. Las manos le temblaban. Nunca nadie le había contado toda la verdad. Las autoridades decidieron mantener muchos detalles en reserva para proteger a la familia de Andrés del interés de los medios de comunicación. Fue entonces cuando comprendió por qué Valeria había sentido la necesidad de ayudar a aquella viuda y a su pequeña hija. No era culpa, era gratitud. Semanas después, la policía logró recuperar todo el dinero obtenido mediante las extorsiones. La viuda de Andrés pudo terminar su tratamiento médico. Lucía recibió una beca completa para estudiar medicina, el sueño que había compartido con su padre antes de perderlo. Julián también tomó una decisión que sorprendió a todos. Durante una conferencia de prensa anunció la creación de la Fundación Andrés Salazar, destinada a apoyar a familias de personas que arriesgan su vida para salvar a otros. En lugar de ocultar la historia, decidió contarla públicamente. Frente a periodistas, empleados e inversionistas declaró: «Hoy sigo con vida gracias al acto de valentía de un hombre extraordinario». Durante demasiado tiempo su nombre permaneció en el silencio. A partir de ahora será recordado por miles de personas. Los asistentes se pusieron de pie para aplaudir. Al terminar el evento, Julián caminó junto a Valeria por el jardín de la fundación. Sacó del bolsillo los documentos del divorcio que aún conservaba. Los observó durante unos segundos. Después los rompió lentamente en pequeños pedazos que el viento se llevó. Miró a Valeria con los ojos llenos de lágrimas. «No puedo cambiar el dolor que te causé, pero sí puedo pasar el resto de mi vida demostrando que aprendí la verdad». Ella tomó su mano. «El amor nunca desapareció, Julián. Solo quedó escondido detrás de demasiados silencios». Él la abrazó con fuerza, como si intentara recuperar todos los años perdidos. Meses más tarde, Lucía ingresó a la universidad con las mejores calificaciones de su promoción. La viuda de Andrés recuperó la salud y comenzó a colaborar con la fundación que llevaba el nombre de su esposo.
La empresa de Julián continuó creciendo, pero esta vez él decidió trabajar menos y dedicar más tiempo a quienes realmente importaban. Porque comprendió que el éxito no se mide por el dinero acumulado ni por el tamaño de un imperio, sino por las personas que permanecen a tu lado incluso cuando el mundo entero parece derrumbarse. Y cada vez que alguien le preguntaba cuál había sido la decisión más importante de su vida, Julián sonreía antes de responder que no fue construir una empresa multimillonaria, sino detenerse unos segundos detrás de una puerta y escuchar una verdad que estuvo a punto de perder para siempre.